Mary Jane Van Gilder. En tiempos de la Segunda Guerra Mundial, Mary Jane Van Gilder tomó una decisión que daría lugar a un misterio que duraría décadas. Dejó su vida en Virginia Occidental, incluidos su marido y sus 5 hijos, para buscar nuevas oportunidades en un depósito de las Fuerzas Aéreas en Ohio. Sin embargo, la historia de Mary Jane dio un giro inesperado cuando renunció repentinamente a su puesto en marzo de 1945 y desapareció. Su historia no se descubriría hasta casi 8 décadas después. El 19 de noviembre de 1911, Mary Jane Croft se convirtió en la cuarta de los 8 hijos de John y Anna Croft, de Montana. A los 17 años se casó con James Wesley Van Gilder, el 29 de enero de 1929. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Mary Jane había dado a luz a su 5º hijo después de que sus gemelos nacieran muertos en 1935. Sin embargo, 2 años después del nacimiento de la hija menor de Mary Jane y James, Cheryl Judy Gay Van Gilder, algo sucedió en su matrimonio. Mary Jane se casó entonces con James. Se mudó de la granja de la familia Van Gilder. Se separó de James y de sus hijos y alquiló un apartamento en el centro de Fairmont, encima del antiguo Teatro Fairmont. Después, empezó a trabajar en Fairmont, Virginia Occidental. En 1944, Mary Jane Van Gilder se trasladó de Fairmont al condado de Huron, Ohio, dejando atrás a su marido James y a sus 5 hijos. Tomó un trabajo civil en el depósito de la Fuerza Aérea de Wilkins. Durante este periodo de alejamiento de su familia, Mary Jane compraba bonos de guerra en diferentes sucursales del People's Bank de la zona de Shelby. Luego se los enviaba por correo a su hija mayor, Anna May. Anna May dijo: «Ella me envió bonos de guerra y luego me escribió y me pidió que le enviara los bonos de guerra de vuelta a ella, que luego fue a cobrar en diferentes bancos en Ohio». Anna May dijo que a veces su madre también le enviaba ropa. A pesar de estas misteriosas conversaciones con su madre, seguía teniendo dudas sobre el motivo de la separación de sus padres y empezó a querer respuestas. En enero de 1945, Mary Jane pidió que le devolvieran todos los bonos. Fue el último contacto que tuvo con alguien de su familia. Los registros judiciales muestran que solicitó el divorcio en Ohio el 12 de febrero de 1945. Renunció a su trabajo menos de un mes después, el 8 de marzo de 1945, declarando que necesitaba dejarlo debido a las tareas domésticas añadidas. La petición de divorcio de Mary Jane fue retirada por su abogado en abril de 1946 después de que ella no se presentara ante el tribunal. Pero para entonces, un juez de Virginia Occidental ya había concedido el divorcio a James Van Gilder. En 1946, James se volvió a casar y siguió criando a sus hijos y a los de Mary Jane. James falleció en 1985. Nunca se denunció oficialmente la desaparición de Mary Jane en el momento de su desaparición, pero a lo largo de los años sus seres queridos hicieron varios intentos por encontrarla. No fue hasta que Lester Croft, el hermano de Mary Jane, regresó de la Segunda Guerra Mundial, cuando Anna May empezó a buscar a su madre. Lester acudió al sheriff del condado de Marion y le escribió cartas al jefe de policía de Plymouth, Ohio. Pasarían décadas intercambiando cartas hasta los años 60, pero no encontraron un vínculo con el pasado de su madre hasta 2004. Tras la publicación de un artículo en un periódico de Plymouth en diciembre de 2004, una de sus nietas recibió al mes siguiente una carta de William King. Dijo que trabajó con Mary Jane en el depósito de Ohio, pero perdió el contacto con ella cuando la empresa sufrió despidos. La búsqueda de la familia languidecería desde 2004 hasta 2018. En octubre de 2018, el Departamento de Policía de Shelby recibió un mensaje en Facebook de Mindy Wilson, una de las nietas de Mary Jane. El jefe de policía Lance Combs asignó el caso al detective Adam Turner. Este pasó años revisando casos de descendientes no identificados en Ohio y en todo el país para ver si alguno coincidía con la descripción de Mary Jane. En el curso de su investigación,
se topó con un artículo de periódico sobre una desconocida encontrada en el condado de Preble, Ohio, en la década de 1960. La descripción de los restos de la mujer sonaba a nombre de mujer. Sonaba como una posible coincidencia con Mary Jane. Los restos fueron exhumados a finales de 1919 y llevados a un laboratorio criminalístico estatal. Turner dijo: "Me dijeron que pudieron hacer algunas pruebas de ADN y el cuerpo no era Mary Jane Van Gilger. La historia podría haber terminado aquí". Turner dijo: "Yo podría haber dicho fácilmente, he terminado. Esto ya no es mío. Es del condado de Preble". Pero decidió seguir adelante, asociándose con Moxie Forensic Investigations para desarrollar un perfil de ADN y utilizar la genealogía genética de investigación para resolver el caso. Pasaron 3 años, con algunos retrasos debidos a la pandemia, antes de que supieran que la desconocida del condado de Preble no era una mujer después de todo. El ADN coincidió con el pariente más cercano a los restos humanos, una sobrina nieta, Tina Barrett, de Cincinnati. Tina había subido su perfil de ADN a GetMatch, una base de datos genealógica pública en la que los usuarios pueden optar por compartir su información con las fuerzas del orden. Los restos humanos pertenecían a Albert Frost, un hombre de Hamilton, Ohio, desaparecido a principios de la década de 1960. Entonces, ¿por qué el forense creyó que Albert era una mujer cuando se encontró su cadáver en mayo de 1968? Sus restos estaban en mal estado, descompuestos y esparcidos a lo largo de unos 75 pies. Albert también era muy delgado y bajo, así que Turner cree que eso pudo llevar al error. El forense no pudo determinar la causa del fallecimiento. Según Turner, el rumor de algunos de sus familiares supervivientes, sus sobrinas y sobrinos, era que Albert había muerto a golpes a la salida de un bar en Eaton, Ohio. Cuando Turner se puso en contacto con Turner, Tina desveló otro misterio. Tina dijo lo siguiente: "Al principio pensé que hablaban de mi tía abuela Clara, porque hasta ese momento no sabía que Albert existía. Nadie hablaba de él. Resulta que había 2 hermanos desaparecidos en la misma familia. Albert tenía una hermana llamada Clara, que también desapareció y a la que nunca se volvió a ver. Se hacía llamar Inés y tenía unos 20 años cuando desapareció una década antes que Albert, en los años 50. La joven madre vivía en Cleveland, Ohio, en el momento de su desaparición. Varios familiares contaron a Turner que la madre de Clara la vendió a un hombre que más tarde se convirtió en su marido. Tuvieron 2 hijos juntos, un bebé y un niño pequeño, cuando ella desapareció. La familia de Clara pensó que su desaparición lucía sospechosa y notificaron a la policía que su marido probablemente la había asesinado. También les dijeron que su marido la había maltratado físicamente. En aquel momento, el marido de Clara dijo a la policía que ella se había marchado sin más. Tina dijo que no era el tipo de persona que se levanta y se va sin más. Turner descubrió que su marido se había vuelto a casar en 1952 y trasladó a los niños a Pensilvania. Basándose en información de su familia, el marido de Clara, que falleció hace décadas, es ahora sospechoso en este caso. La investigación sobre la desaparición de Mary Jane era, de nuevo, un caso sin resolver. Turner dio un paso adelante cuando obtuvo el expediente militar de Mary Jane y lo publicó en Internet. Una detective civil, a quien Turner había contactado, había estado siguiendo el caso. En noviembre de 2023, la mujer dio con el nombre de Percy L. Sebring. Entonces investigaron este caso. Encontraron a esta persona y descubrieron que también había trabajado en el depósito de la Fuerza Aérea de Wilkins, en Ohio, al igual que Mary Jane. Los registros de empleados muestran que fue ascendida a operadora de horquillas elevadoras en febrero de 1945, pocos días después de solicitar el divorcio. Tomó el puesto de Percy y probablemente recibió formación de él. Turner dijo lo siguiente sobre este avance: "Este nombre se encontraba entre docenas de otros localizados a lo largo del expediente militar de Mary Jane, pero sería este solo el que resultaría crucial.
Percy falleció en 1969 en Kansas City, Missouri. Fue arrollado por un tren, pero Turner pudo localizar sus registros y descubrió que había estado casado con una mujer llamada Mary Jane Sebring. Tenía la misma fecha de nacimiento que Mary Jane Van Gilger y falleció en 1990. La pareja vivía en Arkansas y tenía 2 hijos, entre ellos un varón llamado Percy Jr., que nació en diciembre de 1945. Esto ocurrió 9 meses después de que Mary Jane dejara su trabajo en el depósito de la Fuerza Aérea de Wilkins. Turner se puso en contacto con uno de los hijos de Percy Jr. en Facebook, Bobby Sebring, y ella le dijo que no sabía mucho sobre la vida de su abuela y que no se hablaba de ello. Turner dijo que Bobby y sus hermanos le enviaron fotografías de sus nietos. También envió una foto de su abuela en la que se veía claramente que Mary Jane Sebring era en realidad Mary Jane Van Gilger. También comparó sus firmas. Había claras similitudes en la forma y el formato de cada letra. Una prueba de ADN realizada en 2024 lo hizo oficial. Mary Jane Sebring era, sin duda, Mary Jane Van Gilger. De alguna manera, Mary Jane Sebring había obtenido un código de seguridad social diferente y estaba utilizándolo. El código era el mismo que figuraba en su expediente militar. Mary Jane falleció el 31 de mayo de 1990 de cáncer de colon y fue enterrada junto a su marido Percy en su estado natal de Luisiana. Según sus nietos, los Sebring, Mary Jane era la abuela perfecta y la describían como increíble. Le encantaba la jardinería y su flor favorita era la hortensia. Le gustaba el té del sol y era una gran cocinera. Cuando Mary Jane estaba muy enferma, Turner contó que le dijo a una de sus nietas que había algo que no podía contarle y que nunca podría averiguarlo. Dijo que su nieta supuso que su abuela no hacía más que decir sandeces, pero que ahora todo tiene sentido. Turner dijo que descubrir lo que realmente le ocurrió a Mary Jane ha sido muy doloroso para los hijos y nietos de Van Gilger, que pasaron décadas buscándola. Mindy Wilson, que nunca tuvo la oportunidad de conocer a su abuela, dijo que estaba muy agradecida de poder dar la noticia a los hijos supervivientes de Mary Jane. Mindy dijo: "Este viaje de búsqueda de nuestra abuela comenzó hace muchos años, antes incluso de que yo naciera". Turner dijo que los nietos de Sebring también han experimentado toda una gama de emociones, porque su abuela nunca les dijo quién era realmente y les engañó sobre su pasado. También añadió que lo que se desconoce y lo que probablemente nunca se sabrá es por qué Mary Jane decidió dejar atrás a su familia en Virginia Occidental y empezar una nueva vida en otro lugar. Una familia que la quería, la cuidaba y la echó de menos durante 79 años. Lo que nos muestra es que Mary Jane era una mujer que la amó, la cuidó y la echó de menos durante 79 años. Lo que demuestra es que nuestras decisiones pueden reverberar a través del tiempo y la distancia y afectar a generaciones de nuestra familia inmediata y descendientes. Nuestras decisiones en la vida deben tomarse teniendo en cuenta cómo afectarán a quienes nos quieren. Resulta que Mary Jane tenía una segunda vida secreta y una familia. Ninguna de las familias conocía a la otra. El misterio de la desaparición de Mary Jane Van Gilger no se trataba de un crimen, sino más bien una historia de reinvención. Decidió dejar atrás su pasado y empezar de nuevo. Una decisión que permaneció sin ser revelada hasta que la persistente investigación del detective Turner puso fin a la larga búsqueda de una familia. Bárbara Fay Villarreal. En noviembre de 1986, la comunidad de Garland, Texas, cambió para peor. El cuerpo sin vida de Bárbara Fay Villarreal fue encontrado por su marido. Después de 3 años en prisión y de minuciosas investigaciones, no hubo pistas y el caso se enfrió. Pasarían más de 3 décadas antes de que se produjera una detención en el caso, y se trataba de alguien a quien Bárbara conocía bien. Bárbara Fay Villarreal formaba parte de una familia numerosa pero muy unida y creció en la campiña de Indiana. Tuvo una infancia sencilla y feliz, yendo en bicicleta a la tienda de la esquina de sus abuelos, a por caramelos y nadando en el lago cercano.
Una amiga íntima la describe como una persona intachable, inteligente, dulce y amable. Era la menor de los 4 hijos del matrimonio de su madre con su padre, que falleció cuando ella tenía pocos años. Su madre se volvió a casar y tuvo 2 hijos más. Bárbara pasaba la mayoría de los domingos y todos los días festivos con su extensa familia, que incluía un montón de primos. Le gustaba compartir recetas con su familia y pasaba tiempo con su pomerania llamada Cami. El 7 de noviembre de 1986, agentes del Departamento de Policía de Garland acudieron a una llamada por disturbios en una vivienda del bloque 3600 de la calle Colbad. Cuando llegaron, encontraron el cuerpo sin vida de Bárbara Fay Villarreal, de 27 años, en una habitación trasera de su casa. Le quitaron la vida múltiples puñaladas. Según los agentes, cerca de su cuerpo se encontró un cuchillo de cocina de grandes dimensiones. Su marido, Domingo Díaz Villarreal, de 32 años, fue detenido bajo cargos de investigación por asesinato esa misma noche. La policía lo interrogó y finalmente lo descartó como sospechoso del caso. Dijo a los vecinos que había encontrado su cadáver y les pidió que llamaran al 911 porque a su mujer le pasaba algo. Se recuperaron pruebas de ADN cubiertas de la escena del crimen y se introdujeron en la base de datos CODIS. En 1988, 2 años después, su marido perdió la vida tras un tiroteo en México. Los detectives descubrieron entonces que su verdadero nombre era en realidad Jesús Canales. A lo largo de los años, el FBI y detectives de la policía de Garland trabajaron en varias pistas tanto en Estados Unidos como en México. Pero el caso permaneció frío durante décadas. En 2023, el Departamento de Policía de Garland utilizó nuevas tecnologías, incluida la genealogía del ADN, para determinar quién era el sospechoso. El ADN recogido en la escena del crimen coincidió con el ADN de Levorio Canales, de 85 años, hermano del marido de Bárbara. Uno de los familiares de Canales tenía ADN en una base de datos pública. El Departamento de Policía de Lovington, en Nuevo México, dijo que los miembros de la familia de Canales tenían ADN en una base de datos pública. Se sabía que la base de datos estaba en una casa de la ciudad. El departamento dijo que Canales había cruzado recientemente la frontera con México y había entrado en Nuevo México para celebrar su cumpleaños con su familia. La policía de Lovington puso a Canales bajo custodia el 18 de julio de 2023, sin incidentes. Luego fue fichado en el centro de detención del condado de Lea con una orden federal por el cargo de quitarle la vida a alguien. Mientras estaba bajo custodia, los detectives dijeron que Canales admitió haber asesinado a Bárbara por una disputa familiar. Su fianza se ha fijado en $1 millón. Los registros judiciales muestran que Canales fue extraditado a Texas y reservado en la cárcel del condado de Dallas el 18 de agosto. El Departamento de Policía dijo en un comunicado: el Departamento de Policía de Garland está agradecido por la ayuda del FBI Dallas Violent Crimes Task Force, la oficina del sheriff del condado de Lea y el Departamento de Policía de Lovington, Nuevo México, para ayudar a cerrar este caso frío y el cierre de la familia de Bárbara Fay. Su familia puede ahora comprender por fin los acontecimientos que llevaron a Bárbara a un final prematuro e iniciar el proceso de curación. El caso de Bárbara Villarreal es un conmovedor recordatorio de la complejidad de la dinámica familiar y del impacto duradero de las tragedias no resueltas. También pone de relieve la importancia de la dinámica familiar. Por mucho tiempo que haya pasado, la memoria de Bárbara es honrada no solo por la resolución de su caso, sino también por el amor y el recuerdo de quienes dejó atrás. El 12 de marzo de 2024, Canales fue condenado a 20 años en una prisión de Texas. Justo antes de que se llevaran a Canales, la familia de Bárbara envió un fuerte mensaje afirmando que nunca volverán a dejar que ocupe sus pensamientos y que la vida que vivió debería considerarse un regalo. La cuñada de Bárbara, Jennifer Dunderman, le dijo a Canales dentro de la sala del tribunal que pasaste 37 años viviendo tu vida como si nada hubiera pasado. No solo te llevaste la vida de Barb,
Te llevaste un pedacito de todos los que ella conocía. El hermano de Barbara, Mark Dunderman, dijo lo siguiente: aunque realmente no cambia nada. Todavía no tenemos a nuestra hermana, pero es bueno tener un cierre. El fiscal principal del condado de Dallas, Layton D'Antoni, dijo que pudieron haber cometido actos impíos en sus vidas. Saben que se encontrarán con su creador más pronto que tarde. Creo que eso ayuda a la gente a aceptar su responsabilidad y declararse culpable. La madre de Bárbara tiene 93 años y sigue viva. Para ella era muy importante vivir para ver el día en que condenaran a alguien por acabar con la vida de su hija. Dorothy Thomas. ¿Qué lleva a una persona aparentemente normal a cometer un acto de violencia incalificable? ¿Cómo puede una comunidad reconciliarse con la brutal pérdida de uno de los suyos? Estas preguntas constituyen el núcleo de la desgarradora historia de Dorothy Thomas, una querida empleada de 27 años de New Way Cleaners en Tallahassee, Florida, durante la década de 1950. Su vida se truncó trágicamente en un caso estremecedor que ha dejado perplejos a los investigadores y atormentado a la comunidad local durante décadas. Dorothy Thomas, una guapa morena de 27 años, fue identificada como una mujer guapa, amable y trabajadora. Estaba bien considerada en su comunidad y era conocida por su amabilidad y dedicación. Sin embargo, la vida de Dorothy dio un giro inesperado el 6 de septiembre de 1921, en 1957. Clarence Rames, repartidor de Coca-Cola, la descubrió en el cuarto de baño de la tintorería a las 9:04 de la mañana. Clarence encontró el edificio vacío y, tras una inspección más detallada, vio las piernas de Dorothy a través de la puerta abierta del cuarto de baño. Al principio pensó que se había desmayado, pero pronto se dio cuenta de que estaba tendida en un charco de sangre. La autopsia reveló que Dorothy tenía más de 20 puñaladas en la cabeza y el cuello que le provocaron una pérdida de sangre mortal. La investigación se centró inicialmente en Kenneth Thomas, su marido. Su coartada, confirmada por múltiples testigos independientes, detallaba su paradero la mañana del asesinato. Harry Barth se convirtió en el principal sospechoso cuando se encontró su ropa limpia en el mostrador de la tintorería. El registro maestro de la tintorería mostraba el nombre de Barth tachado, lo que indicaba que ya había recogido su ropa. La caja registradora estaba abierta y no faltaba efectivo, lo que sugiere que Dorothy estaba en medio de una transacción cuando fue atacada. Había marcas de arrastre desde el mostrador hasta el cuarto de baño, y se encontraron huellas en el barro de la parte trasera del negocio. Cuando los agentes intentaron interrogar por primera vez a Harry Barth, este afirmó que no podía levantarse de la cama debido a un fuerte dolor de cabeza. Observaron un par de zapatos blancos con barro debajo de su cama, pero cuando volvieron, varios días después, los zapatos habían desaparecido, y Barth negó haberlos tenido nunca. Barth proporcionó una coartada para la mañana del 6 de septiembre de 1957 y explicó que sus huellas dactilares podrían encontrarse en el cuarto de baño porque lo había utilizado el día anterior. Durante sus interrogatorios, Barth hizo varias declaraciones incriminatorias, entre ellas que podría haber acabado con la vida de Dorothy y que a menudo sufre desmayos o pierde los nervios debido a fuertes dolores de cabeza. Pidió a la policía que no implicara a su mujer y sugirió que podría confesar. Los testigos no pudieron confirmar la coartada de Barth. La niñera reveló que Barth le pidió que mintiera sobre la hora a la que había recogido a su hijo, lo que indicaba un intento de despistar a la investigación. A pesar de la falta de pruebas concluyentes que vincularan directamente a Barth con el crimen, este siguió siendo el principal sospechoso. En julio de 1974, Barth fue investigado por el Departamento de Policía de Lincoln, Nebraska. Esto ocurrió después de ser identificado por estar con una mujer, Blanche Klaus, poco antes de que se ahogara y perdiera la vida. Aunque Barth negó su implicación, numerosas pruebas circunstanciales sugerían lo contrario. En 1997, el FBI colaboró con el Departamento de Policía de Tallahassee, TPD,
en una investigación más exhaustiva. Desgraciadamente, no se encontraron pruebas definitivas que vincularan a Barth con ninguno de los dos delitos. En 1999, Robert Cummings, ayudante principal del fiscal del estado, redactó un memorándum para Warren Goodwin, ayudante principal del fiscal del estado, en relación con el caso y la implicación de Harry Barth. Cummings recomendó cerrar el caso, afirmando que sin una confesión completa, el caso no podía ser procesado. Además, buscar testigos de los sucesos del 6 de septiembre de 1957 sería inútil. Sin embargo, el fiscal jefe Goodwin insistió en que el caso siguiera abierto hasta la muerte del principal sospechoso. Investigaciones recientes han confirmado que Harry Barth falleció el 23 de octubre de 1919 a causa de un cáncer de tiroides en Cary, Carolina del Norte. Fue durante mucho tiempo químico del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, encargado de la seguridad alimentaria y el control de calidad. Esta información se verificó mediante su certificado y una entrevista con su hija, Lynn Fisher. Una revisión posterior del caso por parte del grupo de trabajo llevó a los detectives a establecer una causa probable, indicando que Barth era responsable del fallecimiento de Dorothy. Teniendo en cuenta las pruebas disponibles, la recomendación anterior del jefe fiscal Goodwin y el fallecimiento de Barth en 1919, ahora procede cerrar el caso. La trágica muerte de Dorothy Thomas ha perseguido a su comunidad durante décadas. A pesar de las exhaustivas investigaciones, nunca se hizo justicia. Con el fallecimiento del principal sospechoso, Harry Barth, en 1919, el caso se anunció oficialmente cerrado en 2024. Dorothy será recordada por su servicio, por su amabilidad y dedicación. Una luz apagada demasiado pronto, pero nunca olvidada. Cuando la TPD cerró finalmente el caso, el detective Mark Ray hizo 2 llamadas opuestas. Pudo llamar al sobrino nieto de Dorothy, que vive fuera del estado, y decirle que el caso de su tía estaba cerrado. Dijo que la llamada fue un alivio. Cualquier momento en que se pueda dar un cierre es bueno. También llamaron a la hija de Barth, que respondió más bien con incredulidad. Le ofreció la oportunidad de volver a llamar con preguntas, pero no ha recibido respuesta. Espero que la familia se recupere lo mejor posible con las noticias que le hemos dado. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,